Yeah. Team at 17. Hola trader, espero que estés bien. En este vídeo vamos a echar un vistazo en los pares que habíamos realizado el domingo. Analicé cuatro pares, en algunos pares han dado excelentes entradas, pero yo la mayoría lo vi una manipulación entre subida y bajada, bien. Entonces vamos a estudiar qué es lo que ha hecho el precio hasta ahora y qué es lo que podemos esperar esta semana, y luego más pares, las entradas que he tomado entre el lunes y martes, y hoy vamos a ver cómo está el mercado, bien. Una cosa muy importante, muchas preguntas sobre cómo ser más disciplinado, cómo ser más paciente, cómo ser fuerte mentalmente en el trading. Bien, una pregunta que yo creo que recibo diariamente de los traders que están esforzando, están trabajando para lograr los resultados. La mayoría de vosotros ya tenéis suficiente conocimiento. Bien, toda aquella gente que ha visto todos mis vídeos, yo diría, según mi experiencia, que ya tenéis suficiente conocimiento, ya es la hora de practicar y ser constante con los esfuerzos, bien. Pero el problema es que la parte más difícil es ser paciente, estar disciplinado siempre en los gráficos y en el trading, bien. Entonces es la pregunta que me hace la mayoría de la gente. La respuesta es muy simple, he hablado en muchos de mis vídeos. Yo te puedo aconsejar los ejercicios, la forma que yo hacía, bien, pero realmente es un viaje personal, es un viaje de autodescubrimiento. Tú tienes que descubrir lo que te funciona a ti, bien, qué es lo que te ayuda a ser más paciente, algo que te funcione a ti para ser más disciplinado. No debes descubrirte tu carácter, tu naturaleza, tu personalidad, tu personaje. Debes descubrirte qué tipo de persona eres. Eres con muchos, eres muy emocional o tienes poco emociones, no sé. Debes descubrir algo que realmente funcione para ti, bien. Entonces ahí donde tú debes enfocar más. Yo, por ejemplo, en principio, ahora que yo ya tengo bastante control, yo diría que yo tengo mucho control en mis sentimientos, y es lo que me ha enseñado el trading. Nada más funcionó en mi vida, pero el trading me ha hecho más paciente, más disciplinado en mi rutina diaria y en los gráficos también, bien. Algo está muy claro: si tú no eres paciente, no eres disciplinado en tu vida diaria, en tu rutina diaria, será muy difícil que lo cumples en los gráficos y en el trading también. Así que esto empieza desde tu rutina diaria, y es la razón que yo enfoco mucho para mejorarte como persona, para mejorar tu rutina diaria, y es la razón que yo aconsejo desarrollar los hábitos personales, bien, porque luego tú te puedes llevar estos buenos hábitos al trading y tener grandes resultados. Yo me recuerdo muy bien en el principio, yo cuando estaba empezando en este mundo, un mundo muy diferente, un mundo muy duro para mí, bien. Entonces yo hay veces que me sentía frustrado, no tenía ni ganas de trabajar, veía el tele, algún partido, algún programa, alguna peli. Entonces muchas veces yo, cuando viendo el tele, pensaba que esta gente que yo estoy viendo en el tele, en algún peli o en algún partido, está ganando muchísimo dinero trabajando. Yo estoy disfrutando el contenido, pero él o ella realmente está ganando mucho dinero, está haciendo su trabajo. No están ahí para mí, están allí para ellos, están haciendo su trabajo y ganando mucho dinero. Y yo estoy perdiendo mi tiempo viendo a esta gente. Entonces esto que me funcionaba, entonces yo me levantaba, apagaba el tele y empezaba a trabajar, bien. Eso me funcionaba a mí. Tú puedes pensar de esta forma o de alguna forma diferente. Bien, ponerte los retos, que este es mi reto, quiero superarlo, mi problema. Entonces tú debes descubrir tus esfuerzos, tus cosas que solo te funcionarán a ti. Otra cosa que también yo lo hacía, que a la hora de poner un lotaje, cuando lo había acostumbrado a mi mente preguntarme, cuando yo iba a poner un lote más alto o iba a romper mi plan de trading, yo me preguntaba que el lote que yo voy a poner, voy a ser rico con este lote, voy a ser rico con esta operación. Y la respuesta era siempre igual, que jamás voy a ser rico con una operación, pero sí que si la pierdo esta operación con este lote haciendo mala gestión de riesgo, sí que voy a perder una buena parte de mi capital
capital de mi cuenta de trading, esto afectará mi mentalidad, esto afectará mi plan de trading y voy a echarme unos meses atrás. Entonces esto me funcionaba. Así varios ejercicios que a mí me funcionaban, yo pensaba mucho en ellos. Entonces de así poco a poco, esforzándome, entonces yo ya hice disciplinado, más paciente, ¿no? Entonces estos ejercicios, estas cosas, nadie me lo enseñó. Yo descubrí con el tiempo, descubriéndome, y es lo que debes hacer tú también, que qué es lo que funciona para ti, bien, alguna motivación, tu familia, tu mujer, tus hijos, tus padres, el coche de tu estilo, la casa de tu estilo, el viaje, no sé, algo tiene que ser para motivarte, y luego ejercicio para ser más disciplinado. La motivación es para empezar. Bien, nada más. Luego ya necesitas disciplina, ¿ok? Entonces es muy importante que tú estés muy disciplinado en tus esfuerzos diarios. Bien, cualquier cosa lo que haces con consistencia. Entonces sí que tendrás resultados, y estos resultados durarán. Bien, si tú un día ganas, el día siguiente pierdes, entonces ya eso quiere decir que no eres disciplinado, no eres constante en tus esfuerzos. Bien, tus resultados deben durar. Bien, has tenido pérdidas hoy, mañana pasado, no pasa nada. Pero a lo largo de la semana, a lo largo del mes, a lo largo del año, debes salir positivo en tus esfuerzos, en tus resultados. Es lo más importante. Bien, muchas veces comenzamos la semana mal, pero luego haciendo bien las cosas, cumpliendo nuestros objetivos, cumpliendo nuestro plan de trading, logramos lo que estamos buscando. Muchas veces a mí me ha pasado también. Esta semana también yo empecé con una pérdida, pero luego más entradas me dieron más profit, en que recuperé mi pérdida también. Bien, así que es muy normal empezar alguna vez así, pero si tú sabes hacer bien las cosas, sabes llevar la gestión de riesgo, sabes administrar tus esfuerzos, entonces los resultados siempre saldrán positivos. Te lo puedo asegurar de este factor. Bien, vamos a hablar de los gráficos, ¿ok? Vamos a hablar de lo que habíamos hablado el domingo, y vamos a ver qué es lo que ha hecho el precio hasta ahora. Bien, entonces el oro, temporalidad H4, habíamos analizado este activo en esta temporalidad, el precio se encontraba más o menos por aquí. Entonces yo esperaba la ruptura de la corrección, una temporalidad pequeña y luego impulso alcista. El precio rompió la corrección de una forma excelente, una corrección que yo siempre buscaba, ese tipo de corrección donde el precio está haciendo máximos bajos, mínimos bajos y máximos bajos y mínimos bajos, ¿no? Una estructura muy clara. La ruptura fue excelente. Fíjate, la ruptura fue con una vela con mucha fuerza. Bien, es lo que yo busco siempre en la corrección, porque esta corrección es más potente, no siempre, pero en mayoría de los casos. Entonces, cuando el precio rompió la corrección en la próxima vela, en la apertura de la próxima vela, yo entré en el mercado. El precio movió casi 80 o 90 pips a mi favor. Bien, no pude cambiar mis stop loss al break even porque no estaba atento cuando el precio estaba haciendo este movimiento. Entonces el día siguiente el precio volvió y al final tocó mis stop loss. La primera pérdida, yo normalmente quiero empezar con profit. Esto me da mucha motivación, mucho ánimo, que he empezado con profit, pero bien, puede pasar cualquier cosa en el trading. Entonces el precio tocó mis stop loss, entonces yo salí del mercado y luego no operé el oro porque ese tipo de movimiento es, no sé qué es, pero no es nada claro. Aquí fue la claridad, pero luego el precio se perdió la claridad, no vio ninguna estructura en todo este movimiento. Bien, aunque esta mañana he marcado esta corrección, el precio ha roto la corrección, pero no entré en el mercado porque estaba con otros pares, pero sí que tenía varias cosas en cuenta, que el precio seguía respetando esa zona de demanda que teníamos marcada desde el domingo. Pero bien, yo estaba con otras operaciones desde ayer, por eso no operé esta corrección, pero así fue el precio que se movió en el oro de una forma muy rara. Eso puede pasar en tus gráficos, en tus operaciones. La solución es aceptar la pérdida. Bien, si ves más claro, ves las cosas más claras, te da otra entrada, entrar. Si no,
buscar otra oportunidad, y es lo que yo hago en mayoría de los casos. Hago el seguimiento, si veo que el precio no ha formado una estructura que no la conozco, entonces yo ya voy a otro par y busco más cosas. Bien, la libra dólar, temporalidad H4. Entonces, cuando habíamos analizado este par, el precio se encontraba en una zona de oferta, entonces yo esperaba la ruptura de esta corrección en H4. Bien, y luego una ruptura en una temporalidad pequeña. Bien, el precio rompió la corrección de H4, pero no produjo una corrección clara en H1. Bien, fíjate que sí que fue una corrección pequeña y luego se movió a favor también unos pips. Algunos resultados yo recibí, la gente que operan de una forma scalping buscando pocos pips, el precio movió 30 o 40 pips. Por ejemplo, aquí fue la ruptura, el precio hizo la corrección y se bajó. Bien, entonces, pero para mí no era una ruptura muy clara, no alguna corrección muy claro, lo que hemos hablado en el oro. Entonces, y no operé este par, y luego fíjate el precio como empezó a subir, se rompió la estructura y esta zona de oferta ya que se convirtió en una zona de demanda. Entonces esta también fue el movimiento un poco más raro. Bien, por eso no he podido operar este par. De momento yo tampoco considero que el precio tiene algo muy claro. Si vamos en H4, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Vamos a borrar estas líneas para buscar más claridad. Vamos a ver. Bien, entonces podemos ver esta línea de tendencia que tenía marcado desde... Bien, el precio se ve que está respetando esta línea de tendencia, mini tendencia, una corrección, y aquí fue la ruptura falsa. Bien, entonces aquí el precio está respetando este nivel, bien, y está junto con la línea de tendencia alcista, una mini tendencia. Entonces lo que podemos esperar si tú quieres operar este par, bien, yo de momento no voy a tocar este par porque no una estructura muy clara para mí. Se puede esperar una corrección. Bien, puedes marcar así la corrección si tú quieres operar este par, y luego la ruptura de la corrección, una ruptura clara, una ruptura con fuerza. Entonces ya es una ruptura ideal para buscar una entrada. En este caso se puede buscar una entrada en este par de esta forma. Bien, pero yo personalmente no voy a seguir más este par porque la estructura que ha formado es un poco rara. No me gusta este tipo de estructura. Yo busco mucha claridad en los gráficos. Si veo claridad yo, pero ahora te lo enseñaré en los próximos gráficos qué es la claridad realmente. La libra suizo franco, este par también hizo una manipulación, pero sí que dio una excelente entrada, bien, con claridad, y es lo que nos más importa, que el precio esté moviendo, esté dando una entrada con mucha claridad. Entonces el precio se encontraba por aquí más o menos el domingo cuando analicé este par. Entonces habíamos hablado que podemos buscar una compra desde ese nivel. Bien, entonces lo tenía marcado una corrección, la ruptura de la corrección en H4 y luego una ruptura en una temporalidad pequeña para estar más seguro sobre el movimiento. Entonces hemos visto que el precio se rompió esta corrección de H4 y luego la zona de demanda también, pero luego se volvió con mucha fuerza. Entonces ya es una ruptura falsa, y ya hemos hablado cómo operar ruptura falsa en varios vídeos. Entonces esto era un tipo de confirmación para mí. Bien, si aquí hubiera dado más movimiento, hubiera hecho una corrección y un movimiento bajista, entonces ya sería, pues estaríamos diciendo que el precio ha ido a la contra, ¿no? Pero aquí fue una ruptura clara, una ruptura falsa. Luego el precio se volvió con mucha fuerza, se cerró la vela de H4 encima de la corrección. Entonces ya varias confirmaciones en este movimiento tan pequeño. Bien, entonces yo marqué la corrección que yo marqué, te lo voy a decir cómo yo entré en esta par. Este era el nivel que yo esperaba, ruptura de este nivel para poder entrar en el mercado. Bien, fíjate aquí el precio que había formado este nivel. Aquí fue la ruptura falsa de H4, luego el precio se regresó con mucha fuerza, se rompió la corrección de H4. Entonces ya empecé a hacer el seguimiento, fui ayer de este par.
Entonces aquí vi la ruptura de esta línea que tenía marcado. La corrección puede ser bajista, alcista o lateral también, bien, así que es importante que tú tengas en cuenta. Entonces este nivel donde el precio estaba llegando y respetando desde varias veces, entonces aquí fue la ruptura. Entonces yo por aquí más o menos entré en el mercado. Mi primer take profit era aquí 1,24. bien, el precio llegó a take profit, respecto a esa zona empezó a bajar, pero tengo una operación más abierta en este par. Sigo aguantando porque espero más subida en este par, bien, porque aquí lo que fui simplemente ruptura falsa. Entonces aquí el precio está respetando este nivel, entonces podemos esperar más movimiento alcista, pero es importante que tengas la posición protegida porque en el mercado se puede pasar cualquier cosa. Aquí el euro dólar, fíjate qué movimiento más raro, no hay ninguna claridad. Entonces el precio se encontraba por aquí más o menos. Yo esperaba que el precio volviera a testear esa zona y la línea de tendencia, mini tendencia en H4, entonces podemos buscar una venta, pero el precio se rompió la mini tendencia, la rompió la zona, bien, entonces ha bajado, pero fíjate, luego empezó a subir y un movimiento lateral, no tiene ninguna dirección clara, no es ninguna estructura clara, lo que normalmente buscamos en el mercado para poder operar. Fíjate, no verás una corrección, no es una corrección buena, fíjate lo que está haciendo el precio. Entonces cuando tú ves ese tipo de escenario, no operar, dejar de hacer el seguimiento o esperar hasta que el precio, el mercado se forme una estructura clara, un patrón que tú la conoces muy bien y que tú te hayas operado muchas veces. No esfuerzas el precio, no esfuerzas el mercado que te dé una entrada sí o sí. Hay muchos pares en el mercado forex, seguramente que cuando tú estás dispuesto a operar, seguramente en algún par el precio te estará ofreciendo alguna entrada, alguna oportunidad. Es solo cuestión de buscar las entradas, dar un poco más tiempo y ya está bien, pero no operar movimientos que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún patrón. Bien, yo por lo menos aquí no veo nada. Bien, aquí tú puedes decir que es una corrección, bien, pero marcar así o así o así no lo sé, bien, así que no es algo claro lo que normalmente yo opero. Yo siempre las entradas, las operaciones que te he explicado, siempre he explicado con patrones claros, bien, con movimientos claros, entonces ahí las cosas son más claras y las entradas son más potentes. Ahora te voy a explicar dos pares USD peso mexicano y USD SAR, las dos operaciones que he operado ayer. Bien, compartí mis resultados también, y también voy a enseñar dos análisis, dos gráficos donde el precio dio excelentes entradas, muchísima claridad en el mercado, pero no operé porque yo ya estaba con más operaciones. En mi plan de trading no me permitía entrar más, entonces las perdí las entradas, pero una claridad que te gustaría ver. Bien, aquí USD peso mexicano H4. Si tú hayas visto el vídeo que he publicado la semana pasada, aquí fui una de mis entradas, tomé dos entradas la semana pasada y luego salí por aquí más o menos, no me recuerdo muy bien ahora, pero por aquí más o menos fui el take profit. Y luego esta semana vi una entrada muy sencilla, mucha claridad en el mercado que me estaba dando muchas confirmación. Primero, que desde la semana pasada que habíamos visto que el precio había roto este impulso alcista en H4, luego me dio una entrada a la dirección bajista y cada vez el precio está haciendo nuevos máximos bajos, mínimos bajos, y fíjate, una tendencia muy bajista sin duda alguna, que el precio sigue bajando, cada vez sigue formando más movimientos bajistas. Bien, entonces aquí fíjate, la estructura es la estructura, una de las favoritas mías, bien, que yo siempre me gustaría operar, me gustaría arriesgar un poco más para poder operar ese tipo de estructuras. Bien, aquí el precio formó una zona de oferta, el precio entró a este nivel, bien, se cambió el sentido rápidamente, entonces ya es un nivel importante y podemos esperar que en próximas horas el precio puede volver a testear este nivel. Ya hemos hablado cientos de veces de este tema, entonces
El precio en pocas horas volvió a testear la zona de oferta, entonces yo marqué la corrección. En la ruptura de la corrección yo entré en el mercado. Fíjate, ahora verás de qué claridad yo hablo. Bien, esta es la claridad que yo intento buscar en mis entradas, en mis operaciones. Cuando tú buscas ese tipo de claridad, buscas las confirmaciones que acabo de hablar, fíjate el mercado cómo te paga, fíjate el tamaño de las velas. Bien, esto es el resultados de la claridad que yo siempre hablo. Una corrección excelente, bien, haciendo nuevos máximos altos y mínimos altos. La corrección se terminó en una zona de oferta. Este momento tan pequeño es un momento institucional. Yo puedo contarte por lo menos 8 o 10 confirmaciones solo en una entrada, en una operación. Entonces, cuando tú esperas tanto por tantas confirmaciones, el mercado te paga de esta forma. Bien, aquí fue mi primer take profit. Yo salí con ganancias y otra operación la tengo protegida, bien, y espero más movimiento hasta la zona que tengo marcada aquí. Entonces espero llegar, que el precio llegar aquí. Fíjate, cada vez está haciendo nuevos máximos bajos y mínimos bajos y no está rompiendo los últimos niveles más altos. Entonces es una clara señal que el precio puede ir bajando, aunque sea poco a poco, con mucha paciencia. Es importante que tu operación sea protegida porque este par USD peso mexicano es un par muy volátil, ¿vale? Es un par exótico, no aconsejo operar los novatos, es para los traders que ya son maduros con sus operativas y con sus gráficos. Entonces, pero fíjate, aunque el par sea volátil, aunque el par sea menos volátil, pero el mercado sigue dándote estructuras y los patrones que las conoces bien. Así fui entrada en USD peso mexicano. Ahora otra entrada que la tomé ayer. Ahora te voy a enseñar las estructuras y la claridad. Bien, entonces fíjate una estructura del mercado donde el precio cada vez que llegaba respetaba. Entonces aquí fui y la línea de tendencia que tengo marcado, que fue la ruptura de la corrección. Fíjate, el precio rompió esta zona de demanda también, entonces esa zona de demanda se convirtió en una zona de oferta. Entonces el precio empezó a hacer una corrección, una excelente corrección, haciendo nuevos máximos bajos, mínimos, máximos altos, mínimos altos, máximos altos y mínimos altos. Bien, y cada vez que llegaba a esta estructura rota y respetaba, entonces yo marqué la corrección. Bien, el precio rompió la corrección, el precio empezó a hacer otra vez la corrección, entonces yo entré por aquí más o menos cuando el precio rompió otra vez la corrección. Así, aquí fui más o menos mi entrada. Entonces el precio llegó a mi take profit. Aquí era mi primer nivel donde yo buscaba el take profit. Bien, y luego yo marqué otra vez la corrección y cuando el precio rompió esta corrección yo entré otra vez en el mercado. Una vez ya tenía una operación ganada, pero el precio ya estaba haciendo todo lo que yo siempre busco. Bien, siempre haciendo corrección, bajando, siempre haciendo corrección y bajando. Entonces era una clara señal y luego la ruptura fui con una vela de mucha fuerza. Entonces yo otra vez en la ruptura de la corrección yo entré en el mercado y fíjate, el precio sigue subiendo. Esta operación yo también le tengo protegida y yo creo que mi take profit es 14.71 más o menos por ahí. Espero llegar hoy, si no puede llegar mañana o el precio puede volver a break-even. Bien, así fue, fíjate las cosas claras, los patrones que siempre he estado hablando en mis vídeos y las estructuras que funcionan, realmente funcionan. Esta estructura que tú ves, una estructura, la ruptura, el precio vuelve a testear la estructura rota y la corrección. Esta es la estructura que en muchos casos, en la mayoría de los casos, funciona. Bien, espero que te hayas fijado en mis vídeos. Ahora te voy a enseñar dos pares más y luego te diré una cosa muy importante. El euro out, una tendencia bajista muy potente en este par. Bien, puedes ir a ver las temporalidades más altas, verás que una temporalidad muy bajista, fíjate, bien, ofreciendo muchas entradas. Entonces ayer vi una entrada muy clara en este par, fíjate, esta es el patrón que hemos visto en USD mexicano. Bien, así USD mexicano, un patrón. Y ahora aquí el euro dólar, el mismo patrón, y este es el patrón que yo siempre busco, bien, porque este en mayoría de los casos cumple. Entonces aquí hemos visto que el precio forma una zona
El precio bajó un poco, fui a testear la zona. Este movimiento es el movimiento institucional, marqué la corrección y aquí fue la ruptura. Aquí fue la entrada en la ruptura de la corrección. El precio hasta a diario y sigue bajando, pero no pude operar, no operé porque yo estaba con otros pares, USD mexicano y más cosas. Entonces mi plan de trading no me permitía entrar en el mercado. Eso puede pasar. Muchas veces el mercado te dará un momento muy claro, pero solo operar si tú estás dentro de tu plan de trading. Bien, porque si tú hoy rompes tu plan de trading por unos pips, por una ganancia, hay muchas posibilidades que vas a hacer lo mismo en futuro también, y sí o sí tendrás que pagar el precio por romper tu plan de trading. Debes tener muy claro en tu mente, jamás vas a ganar siempre rompiendo tu plan de trading. Aquí en el trading, en los gráficos, lo más importante es que tú estás haciendo bien las cosas. Si aquí yo hubiera entrado, hubiera hecho mal las cosas. Entonces, esas son cosas que yo intento evitar, no hacer mal las cosas, siempre hacer bien. La cantidad de dinero no es importante, bien, de algún modo es importante, pero lo más importante es que todo lo que tú estás generando en los gráficos, en el trading, que sea de una forma constante. Entonces sí, tú podrás vivir del trading el día de mañana. Otro par, fíjate, el mismo patrón que hemos visto en el euro out y en peso mexicano. Este es un patrón que tú debes buscar en mayoría de los casos, una tendencia clara, una forma de zona, bien, y luego el precio rompe la zona, el precio hace la corrección. El precio produce un movimiento bajista, empieza a hacer la corrección se termina en un nivel importante, marcas la corrección y en la ruptura tú entras en el mercado. Fíjate, aquí si tú entras por aquí, ¿vale? Vas a arriesgar muy pocos pips y fíjate lo que tú puedes ganar. Esto solo pasa cuando tú estás operando a favor de la tendencia, bien, y estás operando las tendencias potentes. Siempre hay pares que tienen una tendencia muy potente. Por ejemplo, ahora el día de hoy, si tú quieres analizar, puedes analizar los pares la libra yen, USD yen, que fíjate CAD yen, que cómo han subido estos pares. Entonces cuando tú ves tendencias tan potentes, sea alcista o bajista, también puedes operar a favor de la tendencia y arriesgando pocos pips puedes ganar cientos de pips. Bien, ahora muy importante, empezar con una pérdida es muy normal. Bien, yo empecé con pérdida muy normal, pero si tú haces bien las cosas, si tú buscas la claridad, si buscas varias confirmaciones en el trading, acabarás ganando dinero. Bien, y esta es la efectividad que tú debes buscar en los gráficos. Perder es un mal, pero acabar perdiendo no es normal. Entonces, enfocar en el conocimiento, enfocar en la práctica, buscar la claridad, buscar los patrones, buscar la estructura que tú ya hayas operado muchas veces. Entonces, tu efectividad será mucho más alta. Imagínate perdiendo una operación, yo una gané en la libra suiza franco, otra gané USD peso mexicano y otra gane USD SAR. Perdiendo una, gané 3 operaciones, bien, y otras 2 las perdí porque mi plan de trading no me permite. Bien, debes tener ese tipo de efectividad si tú realmente quieres vivir del trading. Bien, pues nada, esto era el vídeo de hoy con bastante cosas que he explicado en este vídeo. El enfoque, la lección principal en este vídeo es buscar la claridad, buscar los patrones que funcionan, buscar las estructuras que las conoces bien. Entonces ya los resultados serán muy diferentes. Bien, pues nada, estaré haciendo más vídeos con más temas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.